jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Markosen liburutik. Aintza zuri jauna. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Queridos hermanos, en el centro del Evangelio de hoy, de esta narración de la curación del sordomudo que está en el capítulo 7 de San Marcos, hay una pequeña palabra muy importante, de tan solo seis letras, en la que vamos a fijarnos, ¿no?, y poner nuestra atención. Es esa palabra pronunciada por Jesús en arameo, efetá, ábrete. Es una de las pocas palabras que el Evangelio conserva tal y como fueron pronunciadas por Jesús en arameo, sin traducirlas, son muy poquitas. Abba, talita kumi, Elí, Elí, lama sabactani. Esta palabra efetá, ¿no? Los evangelistas, cuando escribieron los evangelios en griego, no la quisieron traducir, la dejaron tal y como había salido de los labios de Jesús en arameo, efetá, ábrete. Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, que como sabéis es un gran estudioso de las Escrituras y de los padres de la Iglesia, comentó hace unos años ya que esta palabra, efetá, es como un resumen de todo el mensaje y la obra de Cristo. Un primer sentido literal, concreto, de esa palabra, pues es la que se dirigió a aquel hombre en particular, que aquel hombre pues tenía pues un sufrimiento grande que le impedía ser feliz, que era su sordera y su mutez, ¿no? Jesús tocó con el dedo el oído y con el otro la lengua e hizo un milagro. Todo milagro de Jesucristo es revelador, por una parte, de la divinidad de Jesucristo y por otra parte revelador de su misericordia. Jesús es Dios y tiene misericordia de nosotros, y por eso hizo milagros, para revelar su identidad, que Él procede del Padre, y para mostrarnos que Dios es rico en misericordia y está deseando derramarla en el mundo. Pero además de este sentido concreto, literal, hay también un sentido espiritual que es universal. Porque sí, aquel hombre en concreto era sordo y era mudo, pero hay una sordera y una mutez que son universales, que es la que se refiere a nuestros sentidos interiores. Como consecuencia del pecado, se ha originado en nosotros pues una imposibilidad, una dificultad de escuchar a Dios y de poder hablar con Él. Somos como sordomudos para con Dios. Y por cierto, como consecuencia somos como sordomudos entre nosotros. Y a veces para con uno mismo también, porque ni nos entendemos. Y este es el sentido, digamos, más profundo
de ese efetá y de ese evangelio de hoy, porque ahí eso no se refiere solo a un hombre en concreto. Todos nosotros, por el influjo del pecado, hemos tenido, ¿no?, esa profunda herida de esa sordera y esa mutez. Es la insensibilidad para captar el sentido de la vida, la presencia de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho es que cómo se escucha a Dios, etcétera, ¿no? Recuerdo que pues esta semana enviaba yo a redes una pequeña definición de qué es oración, ¿no? Y decía: orar es hablar a Dios, que siempre escucha, y escuchar a Dios, que siempre habla. Bueno, lo envié a redes sociales, ¿no? Pero inmediatamente, claro, brotaban preguntas, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? ¿Y yo cómo escucho? Y, claro, pues porque necesitamos que sobre nosotros se pronuncie el efetá para que esta expresión, orar es hablar con Dios, que siempre escucha, y escuchar a Dios, que siempre habla. Para que esto sea verdad y vida y experiencia, necesitamos que Cristo pronuncie ese efetá, ábrete, en nosotros, ¿no? Se trata de acoger la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, acoger la revelación por la fe, darnos cuenta de que Dios ha hablado. Entonces, quien acoge la revelación a través de la Sagrada Escritura, de la tradición, del magisterio de la Iglesia, está abriendo su oído a Dios. Escucha la voz de Dios. Haz silencio en tu interior también para que seas capaz de escuchar las mociones que el Espíritu Santo te susurra en tu conciencia. Efetá. Suelta también la traba de tu lengua para la alabanza divina, porque el hombre ha sido creado para alabar a Dios, ¿no? Y es un drama que tengamos tantas conversaciones frívolas, ¿no? Y que lo más importante no lo digamos. Aquí, cuando venimos y participamos en la liturgia, cantamos lo que cantamos, respondemos lo que respondemos, en el fondo estamos haciendo eso. Abre tu lengua, canta a Dios, alaba a Dios, da testimonio delante de los demás. Di que Dios es grande, que Dios es bueno, lo que ha hecho en ti. Suelta tu lengua, no te avergüences, ¿no? En el contexto de los mundiales o de las copas continentales que han tenido lugar en verano, ¿no? Decía el Papa Francisco, decía: gritamos gol, ¿no? Y sin embargo no alabamos a Dios con fuerza. Pues hombre, qué contradicción es esta, ¿no? No somos capaces de soltar nuestra lengua para alabar a Dios. Por lo tanto, efetá, ábrete. Esta palabra, efetá, ha sido insertada en la liturgia bautismal. Cuando el sacerdote celebra el rito bautismal, después de haber hecho una oración de liberación, de exorcismo, para que Satanás no nos tenga encadenados, el sacerdote que celebra el bautismo ora a Dios para que el bautizado pueda escuchar la palabra y profesar la fe. Con un dedo toca el oído del niño, con otro dedo toca sus labios y le dice efetá. Fijaros, Benedicto XVI, como os he comentado, ¿no?, en esa reflexión que él hizo sobre el efetá, no solo dijo que era un resumen de todo el mensaje y la obra de Cristo, sino que también añadió esto: la persona humana comienza, por así decirlo, a respirar el Espíritu Santo. Comienza a respirar el Espíritu Santo, aquel que Jesús había invocado al Padre con un profundo suspiro. Porque si os habéis fijado, el Evangelio dice: y mirando al cielo, Jesús suspiró y dijo efetá. Entonces, Benedicto XVI dice que uno comienza a respirar el Espíritu Santo, aquel que Jesús invocó al Padre con un profundo suspiro, para curar al sordomudo. Nos quedamos pues con esta palabra guardada en nuestro corazón, efetá. Y cuando nos
nos cueste escuchar la voz de Dios, nos cueste, tengamos dificultad de acoger su palabra, pronunciemos esa palabra, ¿no? Recordemos que se ha pronunciado sobre nosotros el día de nuestro bautismo y afinemos el oído y abramos nuestra lengua, ¿no?, para alabar a Dios, que para eso hemos sido creados. Bien, esta semana que tenemos por delante es una semana mariana muy hermosa, porque el miércoles día 8 se celebra la Natividad de la Virgen, como bien sabemos, ¿no? Ella es la criatura del Éfeta, ella es el milagro del Éfeta, porque ella ha acogido a Dios, ha escuchado la voz de Dios, lo ha acogido hasta el punto de que Dios se ha encarnado en ella, en su seno, y ha respondido a Dios, su lengua ha alabado a Dios y le ha respondido con la palabra más bella que se le puede decir a Dios, que es fiat, hágase. Ella es el milagro del fiat. Y como os he dicho al comienzo de la Eucaristía, ¿no?, hablando de milagros del Éfeta, también hoy, 5 de septiembre, acordémonos de que también es el día de Santa Teresa de Calcuta, aquella que también que es un milagro del Éfeta, de lo que Dios hace en nosotros, ¿no? Cuando dejamos que Él venga y tome posesión de nuestra vida, aquella que dijo Santa Teresa de Calcuta: yo solo soy un lápiz con el que Dios escribe una carta de amor al mundo.